En esta mañana vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 13. La palabra del Señor dice así: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hoy día vamos a hablar del tema que hemos puesto por título: solamente estás a salvo cuando la señal ha sido desplegada. Una vez más dice: solamente estás a salvo cuando la señal ha sido desplegada. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes mientras examinamos tu palabra y meditamos, Señor, en lo que realmente significa cada una de tus promesas para nosotros, y si en verdad estamos en la autoridad para poderlas poner en función. Señor Jesús, concédenos tu gracia y que podamos estar completamente sintonizados contigo ante todo, y que este tema sea de bendición, no solamente para los que están escuchando localmente, sino para todos los hermanos y hermanas que van a escuchar hoy y seguirán escuchando durante el transcurso de los días. Padre, que todos seamos muy fortalecidos y podamos ser ubicados correctamente en lo que deberíamos estar haciendo en este día. Dios sea ayudándonos a todos y fortaleciéndonos. Ese es nuestro deseo, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, recuerden, como cristianos somos llamados a no temer, a estar siempre confiados y sabiendo pues que Dios nos ha dado muchas promesas y tenemos mucha palabra ahí que nos anima y nos exhorta a nunca desfallecer, pero no estamos siendo consecuentes con la vida o la manera como estamos viviendo nuestra cristiandad. Nosotros pensamos que Dios está obligado a cumplir con su palabra, sea quien sea y como nosotros vivamos. Recuerden, solamente hay una figura a la cual Dios siempre va a estar atento, y esa es la figura de sí mismo, o siempre y cuando Él vea, pues, como dice el título de hoy, su señal siendo desplegada. No existe nada, no hay ninguna otra fórmula que pueda conseguir los mismos resultados que Dios dice que se va a conseguir si nosotros estamos bajo su sombra y bajo su abrigo. Muchas veces y en reiteradas oportunidades esta semana, mientras se intensificó las acciones debido a la pandemia, muchas personas estuvieron compartiendo imágenes, versículos y todo tipo de cosas que se pudieran compartir, haciendo referencia particularmente al Salmo 21, al Salmo 91, pero sin tomar en cuenta que el Salmo 91 está, o como toda la palabra de Dios y toda promesa de Dios, está dirigida a las personas, a los hombres y mujeres de este mundo que, bueno, pues están viviendo 100% la palabra de Dios, y a quienes la Biblia misma declara que les va a ser otorgado todo lo que Dios ha prometido. Entonces, cuando uno usa la Escritura y trata de ponerle pretexto que Dios lo prometió y Dios lo va a tener que hacer, cierto, Dios lo prometió y Dios lo va a tener que hacer, pero el cumplimiento de su palabra siempre se va a dar en la medida que nosotros seamos pues realmente hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo y completamente pues convertidos. El Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces hay que ser consecuente a ese versículo. Si ustedes se dan cuenta, más adelante en el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Si nosotros nos ponemos a examinar la Escritura, la única forma que podemos decir que amamos a Dios
es siempre y cuando estemos amando y atesorando, viviendo y actuando consecuentemente con su palabra. Entonces, eso es algo que quiero que tengan bien, pero bien presente. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. El cristiano vive como Cristo, actúa como Cristo, camina como Cristo y siempre está contento con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice en esta mañana que no estás haciendo bien, no es para que tú te eches para atrás, te autodestruyas o te sientas frustrado. Contrario a eso, la palabra de Dios, si te dice que no lo has alcanzado, te está invitando a que medites, a que busques interiormente en qué estás fallando y esto sea usado como impulso para que tú vayas en pos de aquello que Dios dice que debes de alcanzar. Eso debería de ser siempre el ánimo con el cual uno viene a recibir la palabra. Pero a muchas personas les gusta que les digan, bueno, aunque vivan una vida que no tiene nada que ver de digno con el Evangelio, les gusta a muchas personas que les digan que están bien, que se van a ir al cielo, que todo sucede por algo, que no hay por qué preocuparse, y creando una atmósfera pues completamente de más mal que bien, porque mucho optimismo también termina por estropear lo que Dios ha diseñado para nosotros. Recuerden ustedes, siempre debemos estar examinando. Ni siquiera el apóstol Pablo, quien tenía un estándar de vida mejor que cualquiera de nosotros, podía jactarse de que ya lo había alcanzado. El mismo apóstol Pablo, todos los días, en cada carta que hemos leído, siempre exhortaba al pueblo que ore por él y que él todavía no había alcanzado lo que supuestamente debía de alcanzar. Así que en esta primera parte de mi sermón solamente dejarles saber que todo estará bien en la medida que nosotros estemos del lado del que así lo ha prometido. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Solamente hay una forma de habitar al abrigo del Altísimo. Y solamente hay una forma de morar bajo la sombra del Omnipotente. Y es viviendo su palabra. Si Dios es luz, tenemos que nosotros, en consecuencia, también ser luz, actuar como hijos de la luz, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a la Escritura y estamos viviendo de acuerdo al día en el cual nosotros estamos, entonces viene recién a cumplirse lo que dice el versículo 2 del Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Recuerden, en quien tú confías, aquel es tu Dios. ¿Ve? No existe otra forma de poder nosotros decir que estamos completamente relacionados con Dios. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Y uno de los más grandes errores que encuentro alrededor de muchas iglesias, en especial del campamento que nosotros a veces reclamamos pertenecer, el mensaje, y están muchas veces más del lado de la fantasía que de la realidad, que por el simple hecho de tener una Biblia o por el simple hecho de tener los sermones del hermano Branham, ya sea en forma de audio o en forma de texto, ya lo han alcanzado, cuando eso es completamente algo que está lejos, o mejor dicho, es ajeno a la realidad. Así que ténganlo bien en claro, no eran todos los que seguían a Moisés los que estaban esperando por Jesús, y tampoco todo el que le dice a Jesús o a Dios, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Eso es algo que debemos de tener siempre, pero muy siempre presente. No sirve que te autoengañes, no sirve que vengas y digas que tienes algo cuando en realidad no tienes nada. Así que tenlo presente, tenlo por seguro, que no hay manera en la que tú puedas venir y cumplir con toda la palabra, sino solamente haciendo eso, cumplir toda la palabra. No existen atajos, no existen alternativas, solamente es lo que nosotros tenemos. Bueno, pues hoy día voy a usar no muchos mensajes, pero sí vamos a leer porciones grandes
para demostrarles, porque muchas personas quieren saber si eso lo dijo el hermano Branham o no. Y dado que quiero llamarles a entender que estamos aplicando mal lo que nos ha sido enseñado, debo de usar los sermones del hermano Branham para decirle a muchos el mensaje que, bueno, pues llegó la hora de redireccionar la manera como ellos estaban viendo las cosas y puedan pues dirigirse a lo que es exactamente correcto. Vamos a usar los sermones que el hermano Branham predicó y que tituló La Señal. Dos del año 63, uno del año 64, asimismo el mensaje de la acusación y también el sermón que se titula Desesperación. Si ustedes se han dado cuenta, en el versículo que usamos para iniciar el servicio de hoy, allá en Éxodo 12, exactamente en el versículo 13, estamos situados en los mismísimos días cuando el pueblo de Israel estaba para salir de Egipto. Estamos exactamente en el tiempo de la Pascua, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Muchas veces nosotros hablamos de que la sangre ha sido aplicada por todos y cada uno de nosotros, cuando en realidad la sangre ha sido aplicada solamente por aquellos y aquellas a quienes Dios va a rescatar. Y aquellos y aquellas a quienes Dios va a rescatar deberían de seguir en consecuencia todos los requisitos que Dios exige o todas las ordenanzas que nos ha dado. ¿Ve? Todas esas ayudas que Él pone delante de nosotros para que nosotros podamos seguir por el camino que Él ha trazado a fin de que podamos ser liberados. El pueblo de Israel no podía hacerlo de otra manera. La única forma de escapar de Egipto, la única forma de salir a libertad, la única forma de ir a vivir a la voluntad de Dios era saliendo de Egipto. Pero para salir de Egipto no solamente tenían que ver la puerta y abrirla y salir de ahí. Tenían que seguir todos y cada uno de los lineamientos que Dios había dado para que ellos pudieran escapar de ese lugar. Y no solamente tomó la Pascua, sino que hubieron plagas y hubieron un sinnúmero de circunstancias que tomaron lugar y cosas que ellos debieron de hacer para que esto sucediese. Entonces, uno de los escenarios que más se parece al que tenemos delante nuestro con esta pandemia y casi la mayoría del planeta obligado a permanecer en sus hogares, y mientras ese espíritu de muerte pasa por nuestras puertas, es exactamente el tiempo cuando los israelitas en aquel entonces son llamados por Dios a tener una cena pascual, pero instrucciones les son dadas, por cierto, para que eso pueda ser hecho de tal manera que a Él le agrade. Si se recuerdan, tenían que untar con sangre los dinteles de sus puertas y no lo podían hacer como ellos quisieran. Tenían que ir y buscar estas ramas que la Biblia le llama hisopo, que viene a ser como una rama común que se puede encontrar en cualquier lugar de aquellos sitios allá donde se está dando esto que nosotros le estamos relatando el día de hoy. Entonces, para comenzar es fácil. Necesitamos solamente tener fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Ahora mismo todo el mundo está en sus casas porque allá alguien les dijo que había algo allá afuera de lo que se tenían que cuidar. Y todo el mundo está procurando salvar sus vidas. Y yo escuchaba el otro día a un amigo decir, ¿cómo pueden ellos estar tan atentos a un virus? ¿O cómo pueden ellos esperar la llegada del virus y no pueden esperar al Señor? Cuando hace más de 2000 años se nos está anunciando que el Señor viene y nadie se quiere preparar o nadie se ha preparado. Entonces, no sé si se dan cuenta que hay algo que no está del todo completamente bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos a personas, incluso a cristianos, que están completamente encerrados en sus casas. Algunos sin saber qué hacer y otros lo más que hacen es evocar o invocar cada una de las promesas de Dios
pero lo que menos están haciendo está preparándose o asegurándose de que están preparados para poder encontrarse con el Señor en el aire. Sí, es lo que dice la palabra de Dios, sin ir a fantasear, sin estar yendo a contarles algo que no tiene nada que ver con esto. Yo me he puesto a investigar mucho del caso, he escuchado pedacitos apenas de lo que otros hablan, y créanme que todo eso me terminó por enfermar. Me tuve que poner solamente a escudriñar los mensajes, a estudiar la Biblia y ver las maneras de cómo ayudar. Porque no solamente se trata de venir y tratar de condenar, sino que se trata de ayudar. No estamos viniendo aquí y decir que todos están mal y se van a ir al infierno o van a ir directamente al lago de fuego y azufre. Pero lo que tratamos de hacer es ayudarles. Si están mal, decirles en qué están mal. Como dice un amigo también mío, estar mal de por sí ya es malo, pero más malo es no saber en qué estamos haciendo mal para estar malos. Entonces nosotros venimos hoy día y les decimos, mira, esto estás haciendo mal. En el mensaje La Señal, el profeta viene y nos ubica exactamente en el tiempo cuando el pueblo de Israel está a punto de partir hacia la tierra prometida. Para comenzar, Dios tiene una agenda de viaje, Dios tiene un programa para sacarlos de ahí, pero recuerden, Él ya tiene la tierra prometida, Él ya tiene el destino hacia donde nosotros vamos a ir. No es que de pronto Dios en el camino se le va a ocurrir hacia dónde vamos. A veces nosotros estamos caminando por esta vida de esa manera, sin saber qué rumbo o qué dirección tomar. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros hemos optado por este camino, sabemos el antes, el durante y el después. ¿Sí? Conocemos todo lo que va a suceder en el trayecto. No es que de pronto, mientras estamos caminando, nos van a comenzar a decir qué es lo que vamos a hacer. Nosotros ya deberíamos de estar conscientes de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces viene el profeta de Dios y nos dice lo siguiente, que ante todo Dios tiene un pueblo para el cual había preparado una tierra. Y luego Él dice que Él les ha enviado a ellos la preparación. Les ha provisto de muchas señales, les ha provisto instrucciones a fin de prepararse para entrar a esa tierra. Es ahí donde nosotros estamos fallando. Tenemos un sinnúmero de instrucciones, pero no nos estamos poniendo al corriente de estas instrucciones o no estamos haciendo caso de estas instrucciones para poder llegar a ese lugar. Pero sí todos quieren llegar a ese lugar. Ahí está la cosa sobre la que nosotros tenemos que observar el día de hoy. Y tenemos que llamar a muchos a fijarse qué es lo que realmente están haciendo con sus vidas. No se trata de decirles, mira, ahí hay un lugar a donde tenemos que llegar. Se trata de que, bueno, pues si estamos aquí, si somos cristianos, a ese lugar vamos a llegar sí y solo si hacemos de esta manera. Sí y solo si le hacemos caso a Dios, porque de lo contrario, a ningún sitio vamos a ir, salvo solamente hacia el lago de fuego y azufre. Como dice la Escritura, un ciego guiando a otro ciego, y ambos van a caer al abismo. Eso es lo que está pasando. Y a veces tenemos gente que ve a medias, y también pues se escucha o conocemos que un tuerto en medio de ciegos, bueno, pues es un rey. Miren, para comenzar, Dios les había enviado a ellos todo lo que Él requería a fin de que ellos estén preparados para llegar a esa tierra prometida, para entrar a la tierra prometida. Y este lugar solamente es para aquellos que han sido predestinados para esa tierra prometida. Nadie que no fue predestinado para entrar a esa tierra prometida va a entrar a esa tierra prometida. Fíjense en las Escrituras. Hay 2,5 tribus que se quedaron allá afuera de la tierra prometida, que levantaron ciudades allá antes de entrar a la tierra prometida, que reclamaron sus derechos y reclamaron su heredad allá antes de entrar a la tierra prometida. Hay muchos que están haciendo de esa manera. Están edificando reinos y se están haciendo reyes y están
ustedes saben, reclamando derechos que solamente pueden ser reclamados en la tierra prometida. En medio de tanta confusión, a veces estas personas o estos individuos están teniendo cierto grado de protagonismo, pero cuando la historia termine, vamos a ver que el único protagonismo que van a tener es aquel cuando estén siendo exhibidas todas sus malas obras y ustedes saben, el Señor les diga: no les conozco, ¿ve? Apartaos de mí porque yo no les conozco. Entonces, la misma Escritura dice que también les va a decir a ellos, hacedores de maldad. Si tú no haces lo bueno, que es la palabra de Dios, en consecuencia eres alguien que está haciendo maldad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre, pero muy, muy en cuenta. Bueno, miren, entonces, ¿cómo les trajo instrucciones él a ellos? Bueno, pues enviándoles un profeta, ¿sí? Dios les envió a Moisés. ¿Ve? Ese profeta fue correctamente identificado, era trazable a través de lo que ya ellos conocían, cómo iba a ser ese profeta. Es igual cuando la mujer de junto al pozo, allá en el libro de Juan, cuando es hallada conversando con Jesús, ella lo primero que le dice a él, luego de ver todo lo que él hizo delante de ella, tú sabes, todo tiene que ser trazable, no hay nada que pueda quedar a la imaginación. Cuando la mujer vio que sus pensamientos más íntimos fueron revelados y los secretos más ocultos le fueron declarados, ella, por medio de un ejercicio que yo le llamo la trazabilidad, vio a lo largo de toda su vida y todo lo que ella había estudiado de las Escrituras, que el único que era capaz de hacer esas cosas era Dios. Pero Dios en una forma especial delante de ella, a través de un ente que es, bueno, pues dirigido por Dios, al cual ella, o en aquellos días, se le llamaba profeta. Y hoy día también es exactamente lo mismo. La iglesia, cuando está llena del Espíritu de Dios, la Biblia dice que es guiada a conocer toda la verdad. Y en consecuencia, ella, en este tiempo moderno, llega a ser el oráculo por el cual las personas llegan a ver a Dios, llegan a oír a Dios, llegan a palpar a Dios. ¿Se dan cuenta? El oráculo del Dios viviente en estos días modernos viene a ser exactamente la iglesia, pero con mayúsculas, ¿ve? No cualquier tipo de iglesia, ¿ve? Es la iglesia del Dios Todopoderoso, ¿ve? Entonces, Dios les envió un profeta, y ese profeta trajo la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, fíjense, Israel saliendo de Egipto para nosotros era un tipo, ¿ve? Una sombra, un modelo de lo que Dios haría con todos y cada uno de nosotros, ¿ve? Miren, cuando estamos hablando de aquel sitio que solamente es para los predestinados, de esa tierra prometida, ¿sí? Estamos hablando para el día de hoy del día de la iglesia, del día de la novia de Jesucristo, ¿ve? Eso es lo que quiero que me capten, ¿sí? Miren, él dice, Israel saliendo, por ejemplo, de las denominaciones, ¿ve? Entonces, es la iglesia, un pueblo saliendo de otro pueblo. Para estos días sería el antitipo, una iglesia saliendo de otra iglesia, ¿ve? No se trata que todo el que reclame que Dios es su padre, bueno, pues su padre es Dios. Salomón se encontró con una situación donde tenía dos señoras reclamando la maternidad de un niño. Entonces a Salomón no le quedó mejor cosa para hacer, sino que partir el niño a la mitad y darle la mitad a cada mamá. Entonces era obvio que quien realmente era la mamá del niño, bajo ella iba a hacer lo que estuviera a su alcance a fin de que a ese niño no le pase nada. Entonces cuando Salomón vio la actitud de la verdadera madre, bueno, pues se dio a conocer qué es lo que era, que él debía de hacer y lo que era justo. ¿Se dan cuenta? Hoy día si nosotros nos ponemos a examinar las Escrituras, nos ponemos a ver lo que el profeta nos ha dicho y creemos que Dios es justo, la mayoría estaría pues simplemente esperando por el lago de fuego y azufre. Bueno, lastimosamente la situación está así hoy en día debido a que muchos no están haciendo caso a la palabra de Dios,
¿Ve? Miren, tenemos lo siguiente. Mientras Dios todavía nos sigue hablando, tenemos esperanzas. Entonces, el profeta viene y dice, yo estoy hablando de una señal siendo aplicada. ¿Ve? La señal está de acuerdo con toda la palabra. Una señal siendo aplicada, la señal está de acuerdo con toda la palabra. Recuerden, el título de nuestro sermón el día de hoy, si es que logramos terminar el día de hoy, se llama Vamos a estar a salvo. ¿Ve? Solamente estamos a salvo cuando la señal ha sido desplegada. Estamos viviendo en un tiempo cuando, por ejemplo, no podemos salir de nuestros hogares, no podemos transitar libremente por las calles, a menos que le enseñemos una señal a los militares, a los soldados allá afuera, para que nos dejen transitar. Esa señal es un salvoconducto para nosotros. ¿Ve? Nos va a salvar de cualquier detención o cualquier prisión, porque nos está respaldando plenamente. De esa misma manera es como funciona esto. El ángel de la muerte está pasando y ha sido dicho que los que tengan la sangre aplicada sobre los dinteles de su casa, nada malo les va a pasar, porque este agente va a ver la señal. No sé si me están captando. ¿Ve? Si bien es cierto, la Biblia nos ha prometido que nosotros somos curados por sus llagas. Recuerden, curados por sus llagas. Y esto a su vez es consecuencia de nuestro desvío. La Biblia también dice que ese espíritu de muerte no nos va a hacer daño. ¿Ve? No se entendió muy bien lo que dije hace un rato. Si la Biblia dice que somos curados, por sus llagas somos nosotros curados, es porque nosotros en algún momento tenemos que estar enfermos para ser curados. Pero lo que realmente debería de suceder es que no nos enfermemos. Lo que realmente debería suceder es que ni siquiera estemos buscando en buscar un antídoto o un remedio a la situación. Pero todavía tenemos que ir y buscar remedios porque todavía nos enfermamos. No sé si me captan. ¿Ve? Entonces, lo que yo le estoy hablando el día de hoy es acerca de una promesa de parte de Dios que dice que no nos vamos a enfermar, pero siempre y cuando estemos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente, que amemos su palabra. Y amar su palabra es atesorar cada una de sus ordenanzas. Y no solamente atesorarlas, porque podemos decir, oh sí, son tan preciosas sus promesas, sino ponerlas por obra. ¿Ve? Entonces, lo que dice el profeta de Dios dice que la señal debe de estar de acuerdo con toda la palabra. ¿Ve? ¿Y cómo yo sé si está de acuerdo con toda la palabra? Bueno, por enésima vez, tienes que conocer toda la palabra. ¿Ve? Hay gente que viene y te dice que la palabra de Dios es un hijo de Dios. Pero ¿cómo puedes tú saber que aquel o aquella es un hijo de Dios si no conoces la palabra? Entonces, una vez más, nosotros somos llamados, quien quiera que sea, donde quiera que esté, si se reclama, si dice que es cristiano, tiene que conocer toda la palabra. Y si conoce toda la palabra, sabe de primera mano si lo que está de él es de Dios o no es de Dios. La primera forma en la que nosotros somos llamados a creer, no solamente según las Escrituras, sino también según los dichos del profeta de Dios, es que nosotros somos primero traídos a una fe intelectual, donde nosotros vemos todo por la simple lógica. ¿Ves? Por eso es que el hermano Branham, incluso las Escrituras nos hacen ver que para tener fe no hay que hacer mucho esfuerzo, porque basta que tú vengas a ver que para salvarte tienes que vivir toda la palabra y te des cuenta que no existe otra forma de salvarte sino solamente haciendo así. Lo que viene a continuación es, bueno, pues vivir la palabra. ¿Ve?
No solamente pensar que es lógico lo que Dios dice, sino que hacer lo que Él por lógica nos está llamando a hacer. ¿Ve? Porque nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Ve? Y si somos cristianos, tenemos que hacer como cristianos. ¿Ve? Si somos cristianos, tenemos que hacer como Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos manda una señal, ¿ve? Y esta señal tiene que estar de acuerdo a su palabra, ¿ve? Porque esa señal es la palabra. El mismo Señor dijo, mis palabras son espíritu. ¿Ven? Esa señal en nosotros, lo vamos a ver más adelante, es el Espíritu Santo. Si se recuerdan, la fórmula del día de Pentecostés era arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y entonces recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu que estaba en Jesús. El Espíritu Santo es el que le levantó de los muertos y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que está en nosotros y va a hacer exactamente lo mismo con nuestros cuerpos mortales. Por eso la semana pasada yo les decía allá en la iglesia que donde esté el Espíritu de Dios es lo que está prometido en la palabra. Ahí hay libertad. ¿Ves? Yo no puedo entender que, como les decía la antesemana pasada, nosotros como seres humanos, nosotros como personas somos seres indivisibles. No podemos ser buenos cristianos y ser malos padres, por ejemplo. No podemos ser buenos cristianos y ser malos hijos. Nosotros somos buenos cristianos, en consecuencia somos buenos padres y somos buenos hijos. Y somos buenos individuos. Y somos buenos vecinos y somos buenos en todo, porque el que es bueno está en nosotros. Es inaceptable que nosotros vayamos a pensar que siendo malos no vamos a ir al cielo. Pero hay mucha gente que piensa que así lo va a hacer. Mucha gente que piensa que sí, ya está allí, ya lo alcanzó. Ya es un hijo de Dios y toda su familia son cristianos. Y toda su familia se va a ir al cielo. El hermano Branham en las Escrituras nunca dijeron eso. Cada persona que entró a la tierra prometida tuvo que probar que para ellos era. Y aún entrando en la tierra prometida, muchos de ellos se rebelaron, pero por causa de su simiente Dios permitió que esos puentes se mantuvieran en pie hasta que fuese manifestado cada uno de aquellos que son y eran sus hijos, su simiente predestinada, por medio de quienes iba a venir la promesa. Entonces, miren, Dios envió una señal, ¿sí? La señal. Tenemos que entender el significado de la señal. Tú puedes ver ahí los dinteles de la puerta manchados con sangre. Recuerden, no era la sangre, sino la vida que había sido derramada para que esa sangre estuviese ahí. Hoy día la sangre hoy día no es la sangre, es la vida que fue derramada por ti y por mí para que, tú sabes, hoy día reclames esa promesa. Entonces tiene que haber una señal. Y esa señal no es otra cosa más que el mismísimo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, la colocación del creyente en su posición y en su condición de hijo de Dios, de hija de Dios. ¿Ve? Por eso una vez más yo les digo, nosotros somos seres indivisibles. Pues tú no puedes ser una cosa en la iglesia y otra cosa en otro lugar. Tú no puedes tratar y pretender de salvar al mundo o a todo el mundo cuando tu propia familia está perdida. ¿Ve? No hay lógica y tampoco hay algo que te haga saber que esa persona o aquel individuo está obrando o haciendo bien. ¿Ve? Entonces, miren, primero tenemos a un profeta con un mensaje, luego tenemos la señal, ¿ve? ¿Qué era la señal? Dice él, entrar bajo la sangre, ¿ve? Entrar bajo la sangre significa que él, ¿ve? Aceptaba la muerte de este sustituto en lugar nuestro, ¿ve? El chivo expiatorio. Entonces, cuando eso sucedía, lo que era la señal era la sangre. Que tú mostraras la sangre era una evidencia que alguien ya había pagado el precio de tu transgresión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que muchos
dicen que están bajo la sangre, que muchos lo gritan, lo claman que están bajo la sangre, pero cuando tú los ves, ni siquiera cristianos son. Entonces, la única forma de estar bajo la sangre es que nosotros estamos bajo esa cobertura de vida. Y esa cobertura de vida es el Espíritu Santo mismo. Y tú no me puedes decir que tienes el Espíritu Santo cuando lo que yo estoy viendo brillar a través de ti es un demonio. Jesús fue tentado en todo. No dice que Jesús era un demonio o que a través de Jesús se manifestaron demonios. Jesús fue tentado en todo y venció cada una de estas tentaciones. Mucha gente confunde eso. Por eso es que la mayoría de iglesias donde le dicen a las personas, y a la mayoría de personas les dicen que se van a ir al cielo, esas iglesias están llenas. Pero no se engañen, porque estamos viviendo en un tiempo donde lo que predomina es la cultura del autoengaño. Saben que están mal, pero se motivan engañándose y diciéndose a sí mismos que todo está bien. Ni siquiera saben la palabra de Dios y a sí mismos se motivan y se dicen, algún día la sabré. Recuerden que ustedes allá no están yendo a estudiar, ustedes allá no se están yendo recién a enterar, ustedes están yendo allá a seguir haciendo lo que ustedes están haciendo acá. Mucha gente está errada en ese aspecto y porque quizás tienen muchísimos años en una religión, piensan que esos muchísimos años les son tomados como experiencia. Pueden ser viejos, pero no son ancianos en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente incluso que ha muerto pensando que lo había alcanzado, cuando en realidad nosotros, y siendo uno consecuente con lo que está en las Escrituras, no han alcanzado nada. ¿Ve? Estamos viviendo ante un día donde quizás cualquiera de nosotros pudiese ser atacado por ese virus y pudiese ser llevado hasta la medida más extrema que puede ser conocida cuando esto viene, que es la muerte. Y no estamos en un día donde se puede jugar a la iglesia. ¿Ve? Las cosas son como son. Y tenemos que reflexionar al respecto. Entonces, si para estos hombres y mujeres de esos días, la señal fue la sangre derramada de ese cordero delante de los ojos de Dios, eso era un pacto eterno. ¿Ve? Miren, ¿cómo era de fiel Dios? Y no era fiel Dios a estos malvados. Dios era fiel a su palabra. Esos valientes de Josué tenían que salir de esos padres y de esas madres que no creían para nada y en absoluto a Dios. Salieron en nombre de Dios. Marcharon por en medio de las aguas, sin mojarse ni siquiera la planta de los pies, en nombre de Dios. Pero cuando en realidad a Dios para nada le creían. Cuando Josué iba a cruzar, a conquistar la tierra, el Señor tuvo que decirle, alto, hay algo que falta. Y Josué pensó que eran quizás espadas, pero no, lo que estaba faltando era que ellos, cumplieran con toda la justicia de Dios. Ni siquiera a ellos se les perdonó el no haberse circuncidado. Mucha gente piensa hoy que Dios le va a perdonar cosas tan pequeñas como era tan minúsculo el esfuerzo que debían de hacer, pero a la edad que tenían era algo muy doloroso, como es la circuncisión. Hombres de casi 40 años cortándose el prepucio sobre las rocas allá en el desierto, porque sus padres fueron lo suficientemente negligentes y eran completamente incrédulos a lo que Dios había ordenado que se hiciese. Fíjense, las cosas no son muy diferentes el día de hoy. Quieren cruzar al otro lado, quieren irse por las promesas de Dios, quieren decirle a Dios que le cumpla su palabra, pero esa cosa tan minúscula que todavía está estorbando su vida o su relación con Dios, no la quieren cortar. ¿Ve? Es algo de lo que no se quieren deshacer. Yo veo gente así, por ejemplo, sin evocar pecados. Uno de los más grandes errores que comete el pueblo de Dios es
ignorar la palabra de Dios. Y asimismo se autoengañan diciendo que igual Dios se los va a llevar. Si alguna vez se pusieron a escuchar las cintas de William Branham dice, si el rapto no ha sucedido todavía es porque nosotros mismos lo estamos retrasando. Tenemos que ser consecuentes. Debemos de ser personas que estemos completamente convencidas de que si no hacemos las cosas como Dios nos pidió que las hagamos, a ningún sitio vamos a llegar. Y les estoy leyendo el mensaje para que puedan ver y puedan darse cuenta que nada de esto es una fantasía. Hay mucha gente hablando fantasía. Entonces es algo sobre lo que debemos de pensar. Es algo que nosotros debemos meditar. Dice, las promesas están ligadas a la sangre. Las promesas ligadas a la sangre de Dios nos hicieron libres del pecado y de la carne. Y eso es verdad, cuando nosotros estamos 100% ligados a la sangre de Dios, les estoy diciendo desde hace rato que viene a ser el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la vida que estaba en la sangre representaba la vida. Entonces somos libres del pecado y de la carne. Recuerden que las mismas enfermedades, la misma razón por la que envejecemos, no es otra cosa más que resultado de la sangre del pecado que todavía corre por nuestras venas. Alguien va a decir, no, pero es que ya somos hijos de Dios y que no. Todavía no hemos sido transformados. Nuestra carne todavía necesita ser redimida. Mucha gente no recapacita sobre esto. Hoy día vivimos en un día donde la gente necesita ir a alguien que le haga sentirse bien. La única forma de sentirte bien es cuando Dios se siente bien. Hoy día no tienen pastores, la gente tiene un psicólogo. Tienen un entrenador que les hace sentir bien en sus emociones. Tenemos gente que piensa que Dios va a sentir empatía por ellos. Y eso no es así. Dios nunca va a ceder en su palabra para que tú o cualquiera se salve. Pero los pastores de hoy hacen pensar a las personas de hoy que Dios va a sentir empatía por ellos, que Dios va a ceder a su palabra por ellos o por ellas, cuando eso no es así. Dios es justo y Él hace los cálculos correctamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto se trata de un trato justo. Se trata de tener la perspectiva correcta, donde tú sepas que si tú haces bien, entonces Dios va a hacer bien contigo. No, pero es que entonces ahí caemos en la contradicción, donde aparentemente Dios es un ser malvado o es un ser que está jugando con su creación. Dios no está jugando con su creación. Somos nosotros los que estamos jugando con nuestro Creador. Y queremos nosotros imponerle las reglas y que Él las asuma a fin de que podamos ser nosotros salvados. Como les decía muchas semanas atrás, si por Dios fuere, nosotros ni siquiera hacemos una poquita de diferencia en su delante. Pero Dios es fiel, Dios es justo a su palabra. Y por eso es que todavía Él está haciendo intercesiones. Ustedes pueden verlo en las Escrituras. Él está haciendo intercesiones. Y tú te preguntas, ¿por qué está haciendo intercesiones? Está haciendo intercesiones por nuestra ignorancia. ¿Por qué Dios permitió que los papás de los valientes de Josué no muriesen en el desierto? Dios sabía lo que ellos eran, pero también sabía de estos valientes que iban en los lomos de esos padres incrédulos y en los vientres de esas madres incrédulas. Así que Dios lo hizo, sea como fuera, por su palabra. Pero también escrito está que todos ellos perecieron. Toda esa generación pecadora, incrédula, tuvo que perecer en el desierto. Recuerden, no murieron por enfermedad. Por eso Dios tuvo que esperar que esa generación pase a fin de que Josué y sus valientes entrasen a la tierra prometida. Pero fíjense,
Una vez más lo repito, no son todos los que están, ni están todos los que son. Así que es mejor caminar en esta vida conociendo la verdad, que nos enfurezca la verdad, a que, hermanos, más adelante lloremos amargamente por no haber conocido esa verdad. Una vez más, no estamos aquí para caerle bien a nadie, ni estamos aquí para caernos bien el uno al otro. Estamos aquí para caerle bien a Dios. Y ahí solamente hay una forma de caerle bien a Dios, y es obedeciendo toda su palabra. Hay gente que viene y cada vez que se va a defender de algún tipo de cosa, dice, pero espera, tú fuiste así, tú fuiste así, Dios también te salvó de esto. Pero escuchen, Dios te salvó de esto. A Jesús le increparon por muchos años la, entre comillas, transgresión de la palabra por parte de su madre y por parte de su padre. Pero Jesús no se detuvo un solo instante para tratar de explicar esas cosas, porque Jesús sabía lo que realmente había sucedido. Pero si nos damos cuenta, el fruto o el espíritu que había detrás de todas estas interacciones con Jesús, cada vez que trataban de darle la contra a Jesús, lo único que mostraba era un espíritu que era contrario al espíritu de Dios, como Jesús se los dice en sus propias caras en aquella oportunidad a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y como vuestro padre el diablo, lo único que están haciendo es procurar matarme, porque son homicidas como vuestro padre es homicida desde el principio del mundo. Entonces se dan cuenta cómo va la cosa. Toda raíz de amargura, todo deseo en el corazón que es contrario a la perfecta voluntad de Dios, de por sí está haciendo algo que nos debe hacer reflexionar ante todo, ¿ve? Porque está produciendo algo que no va conforme a la naturaleza de Dios. No sé si me están entendiendo. Entonces, no sé si se acuerdan de aquella oportunidad de cuando Josué y otros más fueron a inspeccionar la tierra y se encontraron con esta mujer que los guareció, y luego Josué le prometió una libertad o librarla de la muerte. Josué le da una señal. Dios tiene que ver la señal. Dios tiene que ver la señal. Si Él no ve la señal, por cierto, te vas a enfermar. Te van a pasar todas las cosas que te tengan que pasar. Y no estoy diciendo que Dios no te va a curar. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Pero la idea es que no te enfermes. La idea es que no pases por las cosas que a veces tienes que pasar. Entonces, ahí nos damos cuenta que algo no está del todo bien. Y siempre le andamos echando esa dosis de autoengaño a todo lo que hacemos. Todo está bien, todo sucede por algo, y eso no es así. Eso no es así. El todo sucede por algo se ha convertido en la defensa de toda persona mediocre, ¿ve? Todo sucede por algo. No es que todo sucede por algo o que cumple un propósito, sino que está sucediendo porque tú lo causaste, ¿ve? Está sucediendo porque tú lo permitiste, no Dios. No, pero igual cumple el propósito. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, pero el que está pagando las consecuencias, el que está pasando por el mal rato eres tú, ¿ve? Mira, mucha gente ve a Pablo y dice, bueno, pues Dios lo sacó a él de ser un tremendo asesino. Pero no se fijan en lo que era Pablo. Pablo, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, yo no veo en un solo instante un solo pocotón de capítulos de la Biblia donde no vea a uno de los valientes de Dios matar a alguien. Cuando Dios llama a Josué a la tierra prometida, la primera orden que les da, y que luego terminan por desobedecer en el libro de los jueces. Recuerden, Dios le mandó matar todo lo que había en esas tierras, desde el más niño hasta el más avanzado de edad, que no tuviesen piedad de eso. Y es exactamente lo que Pablo hacía.
Para Pablo, que en ese entonces era Saulo, la cristiandad representaba algo herético, algo que no se debía de permitir. Pablo era considerado el más celoso de todos los hombres de Dios. Él mismo podía jactarse de ser fariseo de fariseos. Él era lo mejor de lo mejor, humanamente hablando. Y es en esa actitud donde tú le encuentras a Pablo o Saulo matando a Esteban, un mártir de la iglesia. Pero no es que Pablo lo mató por el mero gusto de ver a un hombre morir. Pablo lo mata porque para Pablo él es un hereje. Para Pablo él es alguien que está poniendo en peligro la palabra de Dios. Hoy día ustedes, o la mayoría de ustedes, le abren sus oídos a tantas cosas que hay en el internet. Miren ustedes, por el internet estas semanas o estos últimos días, cuando prácticamente estamos viviendo muchos lo que es el inicio del fin, porque esto solamente es una muestrita nada más de lo que va a pasar más adelante. Esto no se va a detener. Van a venir más cosas, van a surgir nuevas epidemias, vamos a tener nuevos virus y si se dan cuenta, parece que lo que nos depara el futuro es prepararnos para sobrevivir. Pero recordarán ustedes pues que hasta para eso hay una promesa, ¿ve? Mientras el mundo cae a pedazos, mientras el mundo se detiene, la iglesia sigue caminando. No sé si se han dado cuenta, pero los únicos que no han parado, o el único rubro que no se ha detenido es el rubro logístico. Los medios de transporte, los mercados, los buques que traen mercancías. Eso no se ha detenido, ha seguido caminando. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros que no somos solamente cristianos así nada más, somos los que transportamos la palabra, somos el tabernáculo de Dios. En ese mismo sentido, nosotros tampoco nos podemos detener. Tenemos que seguir adelante. Mientras estamos detenidos en nuestras casas, contra nuestra voluntad, porque yo sé que más de uno quiere estar allá afuera trabajando, o allá afuera caminando, paseando. Conviertan ese mal momento en un buen momento. Lean sus Biblias, lean sus mensajes, crezcan en argumentos buenos para presentar defensa de la palabra de Dios. Ya el mundo está cansado de escuchar evangelistas o evangelios o evangélicos mediocres. Cuando tú le hablas de Dios no te quieren escuchar, porque ellos piensan, o se les ha quedado grabado en sus cabezas, que Dios es todas esas barbaridades que ven en Facebook, que ven en Twitter, que ven en los distintos medios de propagación que tiene el internet. Lo que en los últimos años hemos visto es una degradación completa de lo que es el evangelio. Como dijo alguna vez un hombre sabio de esta vida, de este mundo, si el mal avanza es porque los buenos no están haciendo nada. Y es exactamente lo que está sucediendo. Y no se trata de que tomemos acción, vamos a matar a los que son incrédulos, no. Lo mejor que tú puedes hacer es comenzar a vivir la palabra. Empieza a alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Ve? Miren, dice, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto en su sangre. La Biblia así lo dijo. El Nuevo Testamento significa el nuevo pacto. La vida de la sangre, la vida nueva de la señal en nosotros. ¿Ve? Mientras que la química de la sangre antigua dice,
una señal simple, significó que un cordero había muerto. El Espíritu Santo es la vida que estaba en la persona de Jesucristo, que está desplegada en ustedes y en mí hoy. ¿Ve? Hoy día no solamente es la química de la sangre, hoy día nos está hablando de la mismísima vida que estaba en la persona de Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de la muerte está en nosotros, ¿ve? Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿ve? Eso es lo que no nos debemos olvidar, ¿ve? En el libro de Éxodo 12:13, lo que acabamos de leer, dice: únicamente cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Únicamente cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Entonces, ponte a pensar. La sangre no es una emoción, ni tampoco es un sentimiento, es una realidad. La sangre, la vida de Dios en nosotros tiene que ser una realidad. Entonces, Él está diciendo lo siguiente: debemos hacer algo. O estamos adentro o estamos afuera. La hora ha venido en que la señal debe estar en nosotros, ¿ve? Si esta iglesia espera alguna vez permanecer viva hasta que Jesucristo venga, la señal tendrá que estar aquí, ¿ve? Eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre buscando. No una iglesia donde nos froten la espalda y nos digan: buen muchacho, buena muchacha, eres un hijo de Dios, un campeón de Dios, un soldado de Dios, cuando en realidad no somos o no son nada. Yo escucho sandeces nada más por la internet de estos que ponen sus mensajes, que en verdad no me llevan a nada. Dicen muchas cosas bonitas. Francisco dice muchas más cosas bonitas que ellos, y no escucho a Francisco. No se trata de buscar cosas bonitas, ni que nos digan cosas bonitas. Se trata de buscar a Dios, y que su vida esté siendo desplegada a través de nosotros. Ya tiene que parar el autoengaño. No se engañen, no piensen que han alcanzado algo cuando en realidad creo que ni siquiera han empezado a ser cristianos. Entonces nos detenemos. No te detengas. Si eres hijo de Dios, sigue adelante, busca por ello, ve por ello. Y es mejor que ustedes verdaderamente tengan la señal resplandeciendo. Tiene que estar resplandeciendo, eso tiene que estar resplandeciendo. Somos seres indivisibles. Tú no puedes decirme que tienes la señal cuando lo que brilla a través de ti es ira, es enojo, es hipocresía, porque eso, hermanos, se ve y se siente. Yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que hay muchos hijos de Dios, pero tiene que brillar la palabra de Dios. Dejen de ser cristianos mediocres. Dice: pues la hora está aquí para el éxodo. Tenemos un nuevo éxodo. Estamos yendo ¿a dónde? Estamos volviendo a casa. Y esta vez nosotros vamos a entrar a una tierra prometida, la promesa de vida eterna. Eso está en Juan 10, del 27 al 28. Dice: esta señal muestra que Jesús ha llenado todo requisito por nosotros, que somos en nuestra naturaleza hijos de Dios caídos, ¿sí? Y tenemos poder dentro de nosotros, ¿ve? No tenemos vida dentro de nosotros. Somos una raza caída de Adán. Pero cuando podamos desplegar la señal dice de la palabra, y nosotros llegamos a hacer lo mismo, muestra que Jesucristo llenó los requisitos por nuestro pecado y muerte. No hay otra forma de mostrar que somos cristianos a menos que lleguemos a hacer exactamente eso. ¿Ve? Lo mismo, cristianos, Cristo, Masayases, ¿ve? Es algo que lo tienen que tener bien presente. Se van a enojar, se van a poner a pensar, van a poner al mundo en contra de esto, pero eso es lo que dice la Escritura. Si usted se llama cristiano, tiene que ser como Cristo, punto. No puede ser de otra manera. Tenemos mucha gente que habla muy bonito, pero tenemos pocas personas que hablan de Cristo, que hablan de lo que hay que hacer. Porque cuando tú comienzas a hacer eso, a la gente no le gusta. Y cuando tú no tienes gente en tus iglesias, por lo regular, que es lo que la mayoría de estos pastores procura que no suceda, es porque están detrás de la lana o detrás del dinero de las personas que van a la iglesia. Entonces mira lo que dice ahí. Y nosotros llegamos a hacer lo mismo. Muestra que Jesucristo llenó los requisitos por nuestro pecado y muerte y ha desplegado su señal dentro de nosotros.
Dice, oh, cuán sencillo debería de ser esto. Pero usted está condenado, ¿ve? Todos estábamos condenados. No había manera de salvarnos nosotros mismos. Y Dios envió una señal. Él mató a su Hijo en el Calvario por nosotros. Y la vida que estaba en esa sangre, al ser derramada en el Calvario, ha regresado para ser una señal sobre nosotros. Somos seres indivisibles, una vez más. ¿Qué tipo de señal estamos desplegando? No solamente debemos desplegar una señal o esforzarnos por hacer la mejor interpretación de cristiandad en la iglesia. Debemos ser cristianos integrales todo el tiempo. Es difícil, cierto, es difícil, pero no imposible. Y cuando está Dios dentro de ti, Él mismo hace que nosotros, como una marioneta o un títere, nos movamos a su voluntad. Tenemos que renunciar a nuestros propios derechos para que entonces los derechos de Dios sean ejercidos sobre nosotros. Mire, la señal eterna para siempre de Dios es vida eterna por medio del Dios eterno. ¡Wow! No hay otra manera, no existe otra manera. No es que yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy una hija de Dios, voy a ir allá, me voy a parar delante de los coronavirus y no me va a hacer daño. Si tú tienes la vida de Dios dentro de ti, cierto, no va a haber ningún coronavirus que se pueda parar delante tuyo. Y si hay alguien que está enfermo delante tuyo, se tiene que sanar. Pero si tú no estás viviendo esta condición, créeme, te vas a enfermar. No, pero igual Dios me va a sanar. Sí, Dios te va a sanar porque Dios sabía que iba a haber tanto negligente en este mundo. Iba a haber tanto retardo en que la gente tome en serio su mensaje, que Él tomó medidas anticipadas para que no nos vayamos a morir. Pero la idea es que el espíritu de muerte no te toque. Si eres un hijo de Dios, no te vas a morir. Y es más, esta enfermedad no mata. Lo interesante de esta enfermedad es que es algo que nació en un punto A y llegó a casi todo el mundo en 3 meses. Menos de 100 días. Y si te pones a buscar en la Biblia algo parecido, lo vas a encontrar. Entonces, la señal eterna para siempre de Dios es la vida eterna por medio del Dios eterno, ¿ve? Y todo lo que tuvo un principio tiene un fin, y todo lo que tuvo principio todo tuvo un principio excepto Dios, ¿ve? Y Dios es la única forma de vida eterna que hay, ¿ve? Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en usted, lo cual es Dios. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Es Dios. Y cuando Dios mismo se posiciona dentro de usted, usted es tan eterno como Dios lo es, porque usted es una parte de Él, porque usted ha llegado a ser un hijo o una hija de Dios, y usted está desplegando su palabra. Aleluya, ¿ve? Dios mismo lo identifica. Usted tiene vida eterna y eso es Dios en usted, y esta palabra es Dios, y esa palabra vive y se produce a sí misma. Exactamente lo que Dios ha ordenado para esta edad, usted lo tiene, ¿ve? Amén. El Espíritu Santo siendo desplegado, ¿ve? Sí, Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra ha sido vivificada a usted por el Espíritu Santo para vindicar esta edad que usted ha pasado de muerte a vida. Wow. Y viene él dice lo siguiente: y ahora usted es de Él. Si no sucedió lo que les leí hace un rato, usted no es de Dios. No, pero es que vamos a leer. Usted no es de Dios. No, pues no, espérate. Todavía no eres de Dios. Puedes estar ahí en la vitrina de las cosas que Adán empeñó con su pecado. Pero hasta que tú no seas tomado por Dios, no es que tú lo tomes a Dios. Todo el mundo toma a Dios. Los musulmanes toman a Dios. Pero otra cosa es que Dios te tome en sus manos. Y la única forma que Dios te pueda tomar en sus manos es que tú no seas hediondo, que tú no seas inmoral, que tú no seas incrédulo, que tú no seas nada que Él aborrezca. Esa es la única forma en que Dios te va a tomar en sus manos. Hay mucha gente que piensa que están teniendo pruebas cuando en realidad están siendo castigados por sus transgresiones. Ahora mismo tenemos un espíritu de muerte caminando por todo el mundo. Tenemos personas muriendo por todo lugar. Es un tiempo de reflexionar sobre qué es lo que está pasando. ¿Ve? Tenemos que ser conscientes, consecuentes
sobre si realmente estamos o no estamos siendo los embajadores de Cristo o los hijos de Dios para este día. Bueno, pues por hoy nos quedamos ahí. Si es la voluntad de Dios, quizás podamos seguir en los próximos días. Dios les bendiga, oren bastante por mí. Yo estoy orando por ustedes. Mantengámonos en contacto y, hermanos, hermanas, meditemos sobre lo que realmente estamos haciendo y qué estamos siendo delante de los ojos de este mundo. Bueno, pues a estudiar sus Biblias, a escuchar mensajes y adelante. Dejen de estar abriendo sus oídos a todo tipo de habladuría por doquiera. La mejor cosa que pueden hacer ahora mismo es ponerse a leer sus Biblias y bueno, pues nos encontramos de nuevo el día miércoles en la noche. Dios le bendiga. Shalom.